Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose mucho todos en casa, por favor. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, le damos la bienvenida a la sesión que tiene que ver con dolor en ortopedia. Seguimos con la serie de webinars, ya que en esta pandemia no nos permite juntar, entonces seguimos con esta sesión. Para mí es un gusto presentar a nuestros ponentes. La verdad es que da muchísimo gusto presentar a gente del hospital donde uno salió, del Hospital General de México. Para empezar, tenemos a la doctora Laura Silva Díaz. Ella es anestesióloga y algóloga del Hospital General de México, y también nos acompaña el doctor Marcos Fuentes Nucamendi, ortopedista y cirujano de columna del Hospital General de México también. Entonces, bueno, es un gusto. Vamos a empezar con la presentación de la doctora Silva, y agradecemos mucho su presencia por aquí. Gracias. Hola, muy buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la invitación para este grupo de sesiones en relación al manejo del dolor. Y bien sabemos que el dolor aún en la actualidad, continúa siendo uno de los mayores retos a nivel mundial. Se reporta una incidencia de desde un 30, incluso hasta un 90% al respecto. Existen estudios en la República Mexicana hechas por el maestro Uria Guevara, el doctor Herrera y el doctor Haddad, en donde se reportan en estos estudios la incidencia del dolor hasta en un 70%, estos de gravedad, de un dolor severo hasta un 70%. Esto es muy importante porque sucede a pesar de que aún tenemos ya creciente información al respecto del tratamiento del dolor, publicaciones y a su vez, en la actualidad, unidades de control del dolor, así como también consideramos al dolor como un quinto vital, un quinto signo vital. El manejo del dolor en la actualidad, sabemos que si controlamos el dolor va a mejorar las condiciones del paciente y esto va a permitir una recuperación óptima respecto a una menor estancia hospitalaria, un menor costo, incluso una disminución en la mortalidad. Y también, como ya mencionaba, esto repercute también la implementación de costos al respecto. Bien, dentro de las generalidades tenemos que si bien tenemos que el estudio y abordaje del dolor, como ya mencionaba antes, persigue mejoras en la salud física, psicológica, de calidad de vida, también este se ha acompañado desde la formación de las civilizaciones, como aquí muestra esta diapositiva, y tenemos entonces que nuestros egipcios tenían entrada y salida de la muerte, y estos eran expulsados por secreciones del organismo. Asimismo, los chinos con el desequilibrio de las fuerzas, y los griegos constituían que era un conjunto de miedos al respecto. El objetivo de estas sesiones es realizar recomendaciones en el campo de la ortopedia y traumatología para el manejo del dolor perioperatorio, y en estos casos, hablando del concepto perioperatorio, debe ser preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. En estos casos, y para el mejor tratamiento del dolor, se sugiere utilizar escalas de medición del dolor, y esto es ¿para qué? Para estratificar ellos y optimizar el tratamiento. Asimismo, la educación también a nivel personal es muy importante, educación sobre nosotros los especialistas al respecto, el especialista que trata al paciente, el especialista en dolor, e incluso el anestesiólogo que estuvo, en este caso, si es un dolor posoperatorio, durante la cirugía. Por ejemplo, tenemos eh, un ejemplo en las artroplatías total de rodillas. Sabemos que ese tipo de cirugías es muy frecuente y el objetivo de ellas es eliminar el dolor y tener una capacidad funcional de los pacientes. En estas intervenciones ortopédicas sabemos perfectamente que son muy exitosas en cuanto a la situación quirúrgica, pero la mayoría de los pacientes presentan dolor, y este dolor puede incluso ser de moderado a severo. Un poco porcentaje de un nivel leve, quizás hasta un 30%. Entonces tenemos que aquí intervienen mucho nuestras técnicas de tratamiento de dolor preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Sabemos bien que si tenemos ese control adecuado del dolor, nuestros pacientes incluso se pueden reincorporar rápidamente a sus actividades, pero si este no es así y se
trata y se va y se nos presenta un dolor crónico, entonces aquí sí tendríamos problemas por esta situación de nuestros pacientes que causan hasta un ausentismo laboral en un 45%. Y por ello, el costo ante la atención del dolor actualmente está alrededor de unos 90 millones de dólares anuales. ¿Qué pasa con el dolor? En cualquier tipo de cirugía y en ortopedia, y de ello sabemos que el 50% de nuestros pacientes no está valorado adecuadamente. De estos, el 23% solamente utilizan escalas del dolor, muy pocos aplicados correctamente. El 76% de toda la población de especialistas en el tratamiento y en especialistas en quirúrgicos, en este caso, no tienen esa formación adecuada para manejo y tratamiento del dolor. Y afortunadamente todos, de un 95 a 100% de todos nosotros, pues sí quisiéramos recibir esta información al respecto. ¿Cómo tratar el dolor? Y bien, la definición del dolor, sabemos que el dolor es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, como ya todos hemos leído, que esto se acompaña por la lesión tisular, ya sea que sea presente o potencial, en el caso de un dolor crónico, a términos de dicha lesión. También sabemos que nuestro dolor no necesariamente es una percepción nociva, también tenemos esa experiencia que está integrada en pensamientos, sentimientos, y también estos pacientes sufren depresión, desesperación, y esto también hay que tratar en este tipo de pacientes. En el concepto general, para la aplicación, la clasificación del dolor, estos conceptos son muy importantes. El concepto de alodinia. ¿Qué es alodinia? Alodinia es un dolor secundario a un estímulo que normalmente no produce dolor. Analgesia, como todos sabemos, es la ausencia del dolor en respuesta a un estímulo nociceptivo, y causalgia es un síndrome caracterizado por un dolor quemante, sostenido, quizá, con hiperpatía, que aparece luego una lesión traumática, y el estímulo nociceptivo es aquel que es un estímulo potencial eficientemente dañino en cuanto se ocasiona. Entonces, otros conceptos importantes son el de hiperestesia, que es un aumento en el estímulo doloroso, la hiperalgesia, que es la respuesta que se espera ante un estímulo que normalmente no causa dolor, la hiperpatía, que es un síndrome con un aumento de la reacción, que esto es especialmente cuando es repetitivo y el aumento va creciendo en el umbral. La hipoalgesia es la sensación disminuida de estímulos dolorosos, y la parestesia es, como ya todos sabemos, una sensación anormal que puede ser espontánea, provocada, es considerablemente desagradable, y bueno, esta se puede considerar dentro de un grupo especial de problemas dentro del tratamiento de dolor. El dolor se clasifica en relación a su duración, y bueno, esta va a estar limitado a dos tipos, el dolor agudo y el dolor crónico. Y en cuanto al dolor agudo, tenemos que está limitado en tiempo, tiene muy poco escaso componente, está relacionado con un estímulo nociceptivo. El dolor crónico es un dolor que es un dolor clásico, pudiera ser el clásico dolor oncológico limitado de larga duración, más allá de 3 meses, pudiera considerarse que nuestro paciente puede tener un dolor crónico, o estos pacientes que a pesar de estar tratados con de un dolor agudo y que incrementan el tiempo de duración, se puede considerar ya en el rubro de un dolor crónico. Este tipo de dolor tiene un componente psicológico. Y bueno, en esta lámina se diferencia el dolor agudo del dolor crónico, y entonces, como antes mencionaba, el dolor agudo tenemos que es ocasionado por un daño tisular, tiene un signo de alerta, es proporcional al daño que se puede ocasionar, responde a tratamientos dirigidos. Esto quiere decir que si nosotros realizamos en este tipo de pacientes una analgesia preventiva, podemos no tener ese dolor, desaparece cuando existe la remisión de ese daño. Existen alteraciones autonómicas verbales y generalmente tienen afecciones y están descritas en ciertas cualidades sensoriales. El dolor crónico este es destructivo, física, psicológica e incluso socialmente,
tiene mayor duración, como antes lo comenté, no existe una relación aparente entre la lesión y el dolor experimentado. No responde a tratamientos que realmente vayan a restaurar el daño físico. Realmente este tipo de dolor son pacientes que necesitan un dolor preoperatorio, transoperatorio y un seguimiento posoperatorio. Regularmente responde a opioides y a morfina, y es que existe una poca, escasa relación autonómica, está asociado importantemente a depresión, ansiedad. Es aquí cuando también está indicado en este tipo de pacientes la aplicación y administración de antidepresivos. Y bueno, aquí en cuanto a la patogenia, sabemos que dentro de esta clasificación, nuestro dolor se puede clasificar en neuropático, y esto puede ser que sea producido por un estímulo directo nociceptivo sobre las vías nerviosas periféricas. Regularmente su dolor es quemante, puede tener o pueden aparecer parestesias, distestesias, hiperestesias e incluso alodinia. El dolor nociceptivo, como lo mencionaba antes, está generado por estimulación de nociceptores, ya sea periféricos y profundos, que estas van sobre ciertas fibras nerviosas específicas hasta el tálamo, y este puede ser a su vez subclasificado en somático o visceral. Y el dolor psicógeno, que es aquí en donde interviene ese aspecto psicosocial del paciente, y también tendríamos que tratarlo porque somos los médicos que estamos tratando ese dolor. Tenemos entonces otra clasificación que es en cuanto a su localización, y ese tipo de clasificación, bueno, puede ser somático por la misma excitación de los nociceptores somáticos superficiales, o profundos. En este caso puede ser piel, músculo esquelético, vasos, y este va siguiendo un trayecto visceral, que son la estimulación de receptores que son mal localizados, continuos, pueden ser profundos. Dentro de la fisiopatología, el dolor nociceptivo es estimulado a través de receptores. El dolor neuropático es a través de una lesión periférica o central. La semiología, bueno, sabemos que el dolor nociceptivo puede ser mecánico o inflamatorio, y el dolor neuropático tiene un componente fulgurante, disestésico, continuo. La topografía del dolor nociceptivo puede ser regional, puede tener una topografía incluso neurológica, y el dolor neuropático es de origen neurológico, puede ser periférico, puede ser a través de un tronco o una raíz, o a nivel central, que puede ser hemicorporal. Y bien, dentro del examen clínico que podemos encontrar en nuestros pacientes, tenemos ese examen que puede ser normal, o puede ser que el paciente responda hacia dependiendo de la intensidad del dolor que en ese momento, si en ese caso es nociceptivo. Y bueno, dentro del dolor neuropático tenemos signos de hiposensibilidad, incluso anestesias, o signos de hipersensibilidad y alguna respuesta hacia el estímulo doloroso. Bien. También en la clasificación podemos conjuntar todas estas clasificaciones, y dependiendo de ellos, bueno, vamos a enrubrar a un tipo de dolor primario nociceptivo, un tipo de dolor neuropático primario, o un dolor mixto. Y bueno, esto puede ser ocasionado, por ejemplo, en un nociceptivo primario, un dolor de cabeza, un dolor oncológico por alguna lesión nerviosa, una lumbalgia o una artrosis. En un dolor neuropático primario, bueno, puede ser periférico, como la lumbalgia, una neuralgia o serpética, un dolor del miembro fantasma, o central, una cirugía o un problema postraumático, o un problema posexcisional, o alguna alteración medular. Y bueno, el mixto, que tiene componentes tanto nociceptivos y neuropáticos, como por ejemplo las lumbalgias crónicas, ya sean por lesiones o disfunción nerviosa, y esto es por activación de los nociceptores del ligamento, articulaciones, músculos y tendones, incluso por dolor oncológico. Con esto es por la infiltración de nervios por el tipo de metástasis o tipo de cáncer que pueda tener el paciente, y un síndrome complejo regional ocasionado por una lesión nerviosa, como todos sabemos. También existe esta clasificación en cuanto a su curso, y el curso de esta clasificación puede ser el dolor continuo, ya sea que sea persistente a lo largo del día, o
y que este no va a desaparecer, o un tipo de dolor irruptivo, que esto se exacerba transitoriamente, puede ser bien controlado en este tipo de dolor irruptivo, por ejemplo, son cuando los pacientes van a deambular. Aquí nosotros podremos administrar algún fármaco, incluso un opioide, para que el paciente pueda movilizarse, ya que está ocasionado por la mayoría de las veces por deambulación o si nuestro paciente tuviese algún problema de EPOC, por la tos, etcétera. El dolor continuo es un dolor de leve o moderado, ese también se puede anular con la administración incluso de AINES o un analgésico opioide débil. Tenemos entonces la escala analgésica de la OMS y bueno, tenemos esta escalera que ya por todos conocidas, es muy importante. Recuerde que en la actualidad nuestro tratamiento del dolor es basado en objetivo. El objetivo es tratar de evaluar el dolor, como antes mencionaba, estratificarlos, darles un número en la escala analgésica de la OMS y de acuerdo a ello hacer el tratamiento. Y esto quiere decir que si nosotros sabemos que nuestro paciente va a presentar un dolor leve y nuestro EVA o ENA es del 1 al 3, entonces, bueno, abordamos el tratamiento de la primera escala con analgésicos no opioides, como son los AINES. En este caso también podremos administrar paracetamol o incluso con algún dolor oncológico, metamizol. Y bien, si nuestro paciente presentara un dolor moderado y esto que va de una escala del 4 al 6, entonces aquí sí podríamos hacer la utilización de opioides débiles, como ya mencionabas, el más importante y el que todos usamos, quizá es el tramadol, quizá en algunos codeína, en el norte de la República, codeína. Y bueno, aquí estos fármacos recuerden que se van a asociar también con los fármacos del primer escalón, y esto va a ser en determinada situación. ¿Y esto es qué es? A través de la evaluación del dolor. Dentro de la escala de nuestro tercer escalón, bueno, aquí sí tendríamos que administrar opioides potentes del tipo de la morfina, quizá el más utilizado en ortopedia y traumatología, la buprenorfina, pero también podemos utilizar citrato de fentanilo, y estos, a su vez, también se tienen que asociar con los fármacos que utilizamos en el primer escalón, en el segundo escalón, y y se suma los opioides potentes en este caso. Todos estos fármacos también se pueden eh, coadyuvar con otros fármacos que en próximas presentación vamos a comentar. Y bien, entonces sabemos que nuestro paciente tiene una lesión tisular y esto va a ocasionar una respuesta inflamatoria. Y bueno, esta respuesta inflamatoria va a tener liberación de prostaglandinas, histaminas, serotoninas y bradicininas y liberación de potasios. A su vez va a haber también liberación de sustancias P. Esto está encargado por el sistema inmunitario. Y bueno, esto es muy importante saberlo porque es aquí donde nosotros tendremos que aplicar tratamiento para nuestra primer escala de dolor. Bien, dentro de la fisiología del dolor y para el tratamiento del mismo, tendremos que saber que existen 4 mecanismos importantes dentro de la fisiología del dolor. Bueno, uno de ellos es la transducción del dolor. Esto quiere decir que existe un estímulo mecánico, químico, térmico hacia el nociceptor aferente primario, va a haber una transmisión, va a haber un cambio eléctrico al respecto para que surja una transmisión y a través de una modulación a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, va a mandar la percepción del dolor, el dolor va a estar integrado y se va a percibir como una expresión y un comportamiento. Es aquí donde nosotros tendríamos que aplicar nuestras escalas de manejo del dolor para estratificarlos. Bien, tenemos también esta clasificación de un buen pronóstico y mal pronóstico. El buen pronóstico, que es del estadio 1, que puede ser visceral, de partes blandas. En este tipo de pronóstico, nuestros pacientes no tienen regularmente estrés emocional, regularmente no vamos a utilizar opioides. Y bueno, el mal pronóstico en el estadio 2, sí, ese es dolor neuropático o mixto, como antes mencionábamos, ese dolor irruptivo, tiene distrés emocional, es mucho más complejo dentro de su tratamiento. En nuestra primera fase, nuestro
primer estadio de dolor, bueno, esto sí, como antes mencionaba, responde bien a opioides débiles, no es necesario la administración de opioides fuertes, es parcialmente sensible a la administración de un AINE, escasamente puede ser por espasmo o por infiltración o destrucción de nervios periféricos. También puede responder a antidepresivos, en este caso también a anticonvulsivantes, pero recordar que la utilidad a veces de antidepresivos, este componente regularmente no pasa a un mal pronóstico o un estadio 2. ¿Cuáles son las comorbilidades asociadas al dolor? Y tenemos entonces que existe una triada y uno importantemente es la ansiedad que presentan nuestros pacientes hasta un 30%. Esos trastornos del sueño que tanto también nos quitan el sueño a nosotros, hasta en un 45% se pueden presentar, y la depresión. Aquí es muy importante romper esa depresión porque así podemos ayudar según los mecanismos del dolor. Recuerden también los antidepresivos tricíclicos ayudan también a mejorar el tratamiento del dolor. Existen varias causas para el fracaso del tratamiento y una que desafortunadamente aún no se puede erradicar es la prescripción médica insuficiente a veces, que es por razón necesaria. El paciente tiene que presentar el dolor para que yo administre un fármaco. En ocasiones, por no saber quizá un poquito de farmacodinamia o farmacocinética de la droga que vamos a utilizar, administramos drogas inferiores a las analgésicas y entonces no alcanzamos ese rango para cubrir ese dolor. Los intervalos de dosificación a veces son inferiores o incluso a veces superiores en cuanto a la recomendación. Es importante también ese miedo que todavía tenemos, ¿verdad?, de los efectos indeseables a la administración de opioides, este efecto de depresión respiratoria, este efecto de náusea y vómito, que incluso también ante un tratamiento preoperatorio, trans y posoperatorio se pudieran evitar. Y también esta otra cosa que nuestra población mexicana tenemos, la resignación de nuestros enfermos que piensan que deben de sufrir dolor. Sabemos en la actualidad existe ya un grupo multidisciplinario al respecto para el manejo adecuado del dolor, estos manejos ya específicos ante tales cirugías, con una buena disminución del dolor en nuestros pacientes. Y nuestros pacientes quizá la meta importante es disminuir ese dolor severo o disminuirlo hasta una escala analgésica de la OMS de leve y con ello mejorar la perspectiva de nuestro paciente y la disminución de la morbimortalidad al respecto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nosotros deberíamos de tener a la administración de nuestros fármacos? El primero es el disminuir el sufrimiento de nuestros pacientes. Esto es tratar de evitar también situaciones comórbidas, disminuir la comorbilidad, disminuir este tipo de problemas posoperatorios de al respecto de alteraciones a nivel pulmonar, por ejemplo, alteraciones de hilio paralítico, y que nuestros pacientes puedan recuperarse y puedan deambular prontamente. Esto es permitir esa movilidad pasiva, conseguir esa recuperación funcional que se trata de conseguir con el tratamiento quirúrgico, evitar eso y prevenir esos posibles efectos secundarios ante un tratamiento analgésico, y esto va, por ejemplo, encaminados al tipo de población que vamos a manejar, si es un niño, si es un adulto que tiene ciertas alteraciones con morbilidades, si es paciente hipertenso, qué tipo de analgésicos vamos a utilizar, si nuestro paciente tiene alteraciones cognitivas, si nuestro paciente tiene algún problema de tipo emocional, también deberíamos de saber tener unas indicaciones precisas de ciertos fármacos. Y bueno, lo más importante al respecto de la administración de un analgésico es restaurar la función del paciente.
Los objetivos, bueno, del tratamiento del dolor son tres principalmente, como ya mencionaba anteriormente, es la reincorporación a la actividad laboral, la recuperación y mejorar el estado psicosocial de nuestro paciente y la recuperación funcional al respecto de nuestro paciente. Si bien el estudio y tratamiento del dolor es muy amplio, es muy importante seguir ciertas indicaciones al respecto, tratar de estratificar primero nuestro dolor para dar un tratamiento, iniciar según la escalera analgésica, si es leve, moderado o severo, y no irnos con un tratamiento severo a un paciente que realmente tiene dentro de la escala un dolor leve o moderado si nuestro paciente tiene un dolor nociceptivo o quizás si nuestro paciente tiene un dolor neuropático o posiblemente si nuestro paciente tiene un dolor mixto o quizá también ya pudiera ser un dolor psicológico. Muchas gracias por su atención. Agradecemos, agradecemos la exposición de la doctora. Les recordamos a todos nuestros asistentes que al final habrá una sección de preguntas y respuestas para nuestros ponentes. Entonces, vamos a ir con la doctora en un ratito. Bueno, a continuación, el doctor Marcos Fuentes Nucamendi. Él es médico ortopedista que trabaja en el Hospital General de México, con muchos conocimientos acerca del dolor. Nos dará su ponencia. Será de dolor postoperatorio en ortopedia. Muchas gracias al doctor Fuentes nuevamente. Empezamos. Antes que nada, tenemos que recordar que somos cirujanos y que como tal, nosotros vamos a tratar dolor, siempre vamos a tratar con dolor. Toda nuestra práctica gira alrededor del dolor, tanto en la consulta como en los procedimientos quirúrgicos, todo gira alrededor del dolor. Por eso el concepto no debería ser tanto dolor postoperatorio, sino dolor perioperatorio, porque el paciente ya tiene sufrimiento, dolor antes de llegar con nosotros. Por alguna causa llega con nosotros. De tal forma que como cirujanos debemos recordar simple y sencillamente que nosotros estamos provocando una enfermedad con la cirugía para resolver otra enfermedad. O sea, estamos provocando una lesión que es consensuada, que es aceptada, que es permitida por el paciente para resolver otro problema de salud. Y esto nos pone en un paradigma porque si vamos a tratar una lesión provocando otra lesión, quizá no haya otro camino más que la cirugía. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que con nuestra cirugía, así sea un quiste o un abordaje anterior de columna, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, estamos resolviendo una lesión ortopédica con otra lesión provocada por nosotros, que es permitida, que es consensuada, que es aceptada, que es necesaria, que no hay otra forma de resolver el problema. Sí, claro, pero estamos provocando una lesión. Por lo tanto, nuestra cirugía siempre va a ser iatrogénica. Iatros es el acto médico como tal. Y genia es generar. Estamos generando un acto médico con una lesión para provocar la curación de otra lesión presente o preexistente en el paciente. Esta lesión que vamos a provocar, llamada cirugía, no cumple ninguna función biológica. Favorece comorbilidades, o sea, la cirugía como tal nos va a provocar otra enfermedad o estamos provocando una enfermedad simplemente con el abordaje quirúrgico, porque no cumple ninguna función biológica, cumple una función terapéutica como tal. Recordando esto, hay que aceptar que nosotros curamos una lesión con otra lesión que es el abordaje quirúrgico o la cirugía como tal. ¿Ok? En base a esto, el efecto de esta cirugía va a tener, como tal en los pacientes, hasta 80% de efectos de manejo inadecuado del dolor, entre moderado
a severo. Por ejemplo, en cirugía de cadera se menciona que está entre el 37 al 85% en cirugía de prótesis de cadera posoperatorio, un dolor moderado a grave en las primeras 72 horas. Y este dolor generalmente es muy mal manejado por el ortopedista si no está apoyado correctamente por alguien que sepa manejar dolor como tal. En el dolor postoperatorio es agudo, pero si se maneja de manera inadecuada, puede volverse crónico y eso es un verdadero problema. Es severo en 2 al 10% de los casos de cirugía menor, pero hasta el 80, entre 60, 69 y 80% en pacientes con cirugía, dolor de cirugía grave o grande de columna, una cadera, una columna. El dolor neuropático relacionado con cirugía de columna es quizá el dolor más posoperatorio, más grave y el peor manejado por el peormente manejado por el ortopedista. Muy bien. Ok, este dolor posoperatorio, así sea un quiste o un abordaje anterior de columna, siempre es agudo y es a consecuencia de la estimulación nociceptiva por la agresión quirúrgica. Puede generarse tanto por mecanismos directos, como lesionar una terminal nerviosa, como indirectos, por la misma lesión, la liberación de sustancias inflamatorias capaces de sensibilidad a los receptores nociceptivos. Y la intensidad y duración dependerá de varios factores, principalmente el tipo de cirugía. Si es una gran cirugía de columna, una gran cirugía de cadera, una prótesis de rodilla, comparado con un quiste sinovial, obviamente va a haber mucha diferencia entre cada una de estas. Y el dolor de moderado a severo no debería exceder en un manejo ideal más allá de 72 horas. No voy a explicar la cadena del dolor o la fisiología del dolor porque eso ya lo hizo brillantemente la doctora, sino que simplemente aclarar que por esta estimulación, si esta estimulación no se de edema secundario al abordaje quirúrgico, al tratamiento quirúrgico general por el maltrato de los tejidos, si esta estimulación persiste, no se controlan los COX, las prostaglandinas, las histaminas, todo lo que va a producir, provocó el daño tisular, el aumento de la permeabilidad, del edema y demás, vamos a tener un aumento de la sensibilidad periférica primaria, es decir, la nociceptiva periférica, una sobreestimulación que esto nos va a favorecer que se perpetúe un dolor agudo en un dolor crónico. De esto se van a estimular las astas posteriores del sistema neurológico central, las astas posteriores de columna, afectando la vía del glutamato, de los receptores medulares de dolor, alfa, kappa, y por lo tanto vamos a tener un estímulo que va a afectar el tracto espinotalámico, va a haber una sobreestimulación espinal con aumento de la sustancia P, va a haber una hipersensibilización o una saturación de las terminales nerviosas centrales y esto va a permitir que tanto por sobreestimulación periférica como por estimulación central se perpetúe un dolor agudo en crónico. Y esto sucede dentro de las primeras 6 a 8 horas en el posoperatorio inmediato, cuando se produce el edema. Si no se corrige dentro de esas primeras 6 a 8 horas, máximo en 12 horas, esto podría provocar un problema porque el paciente, aparte de estos sobreestímulos periférico y central a nivel del sistema nervioso central, van a tener un efecto psicológico también y por lo tanto vamos a tener depresión asociada y la presencia de alodinia agregada a todo esto. Por lo tanto, es necesario cortar esta sobreestimulación si queremos tener un buen control posoperatorio. Absolutamente necesario. Y eso es algo que los ortopedistas muy pocas veces pensamos, porque no pensamos de manera biomecánica, no pensamos en dolor como tal. Muy bien, entonces queda claro que hay que cortar esta sobreestimulación periférica y la sobreestimulación a nivel del sistema nervioso central para que un dolor agudo no se convierta en crónico. Y eso tiene que hacerse en el perioperatorio o dentro de las primeras 8 horas en el postoperatorio inmediato. Muy bien,
¿Por qué es importante tratar el dolor? Porque desde el punto de vista epidemiológico, se estima que aproximadamente el 80% de los pacientes posoperados van a sufrir algún grado de dolor. Y, por ejemplo, en ortopedia, en forma general, está considerado que el 36% del total de las cirugías ortopédicas van a tener un dolor grave, moderado a grave. Por lo tanto, es importante. ¿Ok? El dolor postoperatorio es la preocupación primaria en toda la experiencia del paciente como tal, desde que está antes de la cirugía, durante y después de la cirugía. Y considera también como un pronóstico y por lo cual el paciente decide o no operarse aparte del riesgo de su propia vida. Y por lo tanto se demuestra que el dolor preocupa mucho a los pacientes. Y por más que intentemos convencerlo de que es una cirugía, que va a tener un buen control, es algo que siempre va a preocupar al paciente y que debería preocuparnos a nosotros de sobremanera. El dolor como tal va a tener consecuencias de no tratarlo, efectos cardiovasculares, efectos respiratorios, efectos neuroendocrinos, efectos gastrointestinales y genitourinarios y efectos psicológicos. Recuerden que las consecuencias del dolor es una sobreestimulación o sobresensibilización a nivel de las periférico y central, de las terminales nociceptivas o terminales de dolor centrales, y que vamos a tener por esta agresión llamada cirugía en la cual nosotros trabajamos para corregir un problema previo, una respuesta metabólica al trauma. Todo lo que voy a hablar ahorita es la respuesta metabólica al trauma secundario al trauma quirúrgico como tal y al dolor. El cuerpo se va a defender de la agresión que le estamos provocando nosotros y que llamamos cirugía. ¿Ok? Esta es la respuesta metabólica al trauma, en la cual vamos a tener aumento del cortisol, disminución de la insulina, porque necesitamos una hiperglucemia para responder al trauma, alteración del flujo hidroelectrolítico, alteraciones de la coagulación, se afectan los factores 7, 9 y 10 y tenemos hipercoagulabilidad del paciente, un efecto sobre el efecto respiratorio, en la cual vamos a tener disminución del volumen por minuto por el mismo dolor como tal. El paciente va a tener problemas respiratorios, va a tener una disminución de la capacidad vital, vamos a tener una disminución de la movilidad, de la tasa de ventilación y perfusión, de la capacidad funcional residual y funcional como tal. ¿Por qué? Por disminución de la movilidad. Y esto nos puede llevar a una disminución de la ventilación alveolar y a una neumopatía. O sea que el paciente por dolor va a tener una respiración mucho más superficial y va a tener una insuficiencia respiratoria secundaria al trauma que le estamos provocando y al dolor. De tal forma que vamos a tener espasmo muscular, daño ventilatorio, debilidad muscular, vamos a tener a largo efecto supresión de la tos, colapso lobular, hipoxemia y una probable infección o neumonía, sobre todo si el paciente es adulto mayor y tiene comorbilidades o si es un paciente fumador. Esto se nos va a ver agregado por la lesión que estamos provocando nosotros mismos con la cirugía y por el dolor. Esto es respuesta metabólica al trauma. Los efectos cardiovasculares. Vamos a tener primero ansiedad y dolor, isquemia, angina, insuficiencia cardíaca, vasoconstricción y una actividad simpática que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, va a provocar isquemia y que nos puede presentar las condiciones necesarias para que el paciente tenga un infarto en el postoperatorio inmediato, sobre todo si tiene antecedentes previos, si es fumador, si tiene todas las comorbilidades necesarias para que se pueda presentar esto, o si es un paciente adulto mayor con polifarmacia y todo lo agregado por la misma edad, todas las comorbilidades agregadas por la misma edad. Por lo tanto, eso tiene que considerarse como un factor de riesgo. La propia cirugía como tal y el dolor secundario de la cirugía y la respuesta metabólica al trauma nos está provocando todas esas alteraciones y riesgos para el paciente. Ya llevamos dos, los riesgos respiratorios y los efectos cardiovasculares. Y en la circulación periférica, ¿qué vamos a tener? Disminución del flujo sanguíneo visceral, disminución del retorno venoso y por la
el aumento de los factores de coagulación que ya mencioné como respuesta metabólica al trauma o al estrés, trombosis venosa y embolia. Y si a esto agregamos que utilizamos una isquemia, un KIDE, una venda de Smarch, este riesgo de trombosis aumenta. Y por la misma naturaleza de las cirugías, como tal, una cirugía de cadera, una cirugía de rodilla, puede provocar que esto aumente el riesgo. Y está aumentado por la respuesta metabólica al trauma y el dolor agudo, aparte de la agresión quirúrgica, que insisto, nosotros estamos provocando una lesión para corregir otra lesión. ¿Y quién es responsable de mantener esta lesión estable? Nosotros mismos, que somos quienes la provocamos. No convertir una iatrogenia en una iatropatogenia, que no es la misma cosa. Una iatrogenia es el acto médico como tal, y una iatrogenia es un acto médico que produce patología. Y los ya conocidos efectos gastrointestinales, de aumento de la secreción intestinal, aumento del tono fisteriano, náusea, vómito, los efectos urinarios, con aumento de la actividad del esfínter, retención urinaria, todo lo relacionado con como respuesta metabólica de estrés, y aumentado como interviniente por el dolor agudo postoperatorio. ¿Okay? Y en el músculo esquelético, ¿qué vamos a tener? Primero, en la zona de la cirugía, espasmo muscular. Vamos a tener una hiperactividad simpática, un aumento de los receptores periféricos, mayor dolor, mayor edema, mayor contractura y espasmo muscular, menos movilidad, complicaciones de circulación, aumento de la coagulabilidad y por lo tanto problemas en la zona de la cirugía o en el miembro afectado. Por lo tanto, por la misma cirugía, disminución de la movilidad, por la misma falta de movimiento y por la cirugía como tal, disminución del metabolismo muscular, atrofia muscular por la falta de movimiento, pérdida de la función muscular y articular, vasoconstricción refleja y es un círculo vicioso que va a producir el dolor agudo que se ha convertido en crónico. Y esto es como respuesta metabólica al trauma o al estrés y el dolor secundario a la propia cirugía como tal. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar un poquito nuestro punto de vista con respecto a la cirugía y tenemos que cuidar al paciente para que pase la cirugía sin dolor o con un EVA máximo menor a 5. Entre 1 y 4 sería lo ideal, menor a 5, para que tenga una cirugía cómoda y cortar desde previo a la cirugía ese aumento de la sobreestímulo periférico y el sobreestímulo central. Ahorita vamos a ver formas de hacer esto para cirugía ortopédica. Muy bien. Ahora, los efectos en los demás sistemas de dolor. El dolor agudo va a aumentar la excitabilidad nerviosa, hiperalgesia diaria, hiperalgesia, y esto nos debería producir a la alodinia. ¿Qué es la alodinia? Como ya lo dijo la doctora Laura Silva, es la presencia de dolor en estímulos que no serían necesariamente dolorosos, como el roce de la piel en una cirugía de columna posterior en los miembros pélvicos. Si el paciente está asociado ya a depresión, mal manejo del dolor, presencia de este síndrome doloroso que de agudo se convirtió en crónico, vamos a tener alodinia, muy asociado a la depresión y a los efectos psicológicos del dolor, porque a la larga va a producir el dolor crónico, depresión y angustia. La nocicepción periférica prolongada, el dolor prolongado que va a provocar sobreestímulo periférico y central, que nos va a llevar de un dolor agudo a un dolor crónico dentro de las primeras 8 o 12 horas si no se maneja correctamente, y por lo tanto, daño en los sistemas de transmisión espinal por sobreestímulo y un reordenamiento, digamos, neurológico que nos va a provocar que haya un sobreestímulo sostenido y por lo tanto no sea fácil de corregir ese dolor postoperatorio que pasó de agudo a crónico por un mal manejo. Y los efectos psicológicos que ya mencionaba, de ansiedad, depresión e insomnio, que afectan hasta el 40-50% de todos los pacientes. Si el paciente tiene dolor, no va a dormir. Si no duerme, va a caer en depresión, en angustia, y eso está muy relacionado con el tipo de cirugía, personalidad del paciente, preexistencia de alteraciones
psicológicas en el paciente, por eso hay que clasificar el tipo de paciente y el tipo de manejo que se le va a dar al dolor en este paciente de acuerdo al tipo de cirugía. ¿Qué otros efectos vamos a tener como esta respuesta metabólica al trauma? Retardo en la reparación del trauma por la misma afección fisiológica como tal de la zona del trauma, inmunosupresión y hipercoagulabilidad por las causas que ya había mencionado. Por lo tanto, tenemos que caracterizar el dolor postoperatorio para poder hacer un manejo adecuado del dolor peri, trans y postoperatorio. Primero, la localización. Tipo y extensión de la incisión. No es lo mismo una cirugía de un recambio protésico de cadera que un quiste sinovial o una fractura de cúbito. Simplemente no pueden ser lo mismo, ni se les puede dar el mismo manejo analgésico. ¿Por qué? Porque el trauma quirúrgico en ambas va a ser muy diferente. Las estructuras dañadas van a ser diferentes. Las estructuras que vamos a cortar, disecar, comprimir, separar y demás van a ser diferentes. Las complicaciones posibles que podemos tener en cada tipo de cirugía, la naturaleza y la duración, contando la isquemia. No es el mismo daño de una cirugía, una gran instrumentación de escoliosis, por ejemplo, que una disectomía si hablamos de cirugía de columna, o una corrección de una lux valgus que una prótesis de hombro. Por lo tanto, todo esto tiene que ser considerado dentro de la planificación del manejo del dolor y el tipo de paciente, sexo, comorbilidades, edad. Y la mayoría de nuestros pacientes de gran cirugía de columna cae en los dos primeros, A o B. Dolor fuerte de larga duración con duración de menos de 2 días, que aquí están las instrumentaciones de columna, por ejemplo, o las cirugías de cadera, y dolor fuerte de corta duración de menos de 2 días. Perdón, el primero era de más de 2 días, que ahí se encuentran la mayoría de las cirugías de nosotros. Por lo tanto, la intensidad del dolor y el dolor postoperatorio considerado posterior al procedimiento quirúrgico deben ser tomados en cuenta para el manejo, porque el manejo primordial ideal está dentro de las primeras 24 a 72 horas. Muy bien. Por lo tanto, la analgesia se debe planear desde el preoperatorio, tomando en cuenta las comorbilidades del paciente, a qué medicamentos es alérgico, tipo de cirugía, tipo de intervención que vamos a realizar para la anestesia como tal, si va a ser un bloqueo, si va a ser anestesia general, si va a ser un bloqueo loco regional, y se debe aplicar, de acuerdo a las características del paciente, cirugía y anestesia efectuada, el protocolo más adecuado para controlar el dolor. Por lo tanto, se debe planificar. No es solamente dejarle todo al anestesiólogo o a nuestro conocimiento sobre analgésicos como tal, que a todos les vamos a indicar diclofenaco, nalbufina, no. Tiene que planificarse de acuerdo al tipo de cirugía, al tipo de anestesia y tipo de paciente. Esta escala ya conocida por todos, en el caso de dolor postoperatorio pudiera invertirse de acuerdo al tipo de cirugía. Entre mayor sea la cirugía, entre mayor sea el daño tisular provocado por el abordaje quirúrgico y por el procedimiento quirúrgico ortopédico, podemos empezar manejando los analgésicos para el dolor severo y no empezar en la escala leve. Por eso se tiene que planificar. Y esta escala pudiera ser invertida en el manejo postoperatorio de la cirugía ortopédica. Esto es importante porque de acuerdo al tipo de cirugía es como vamos a hacer nuestra planificación del manejo operatorio. Por lo tanto, recuerden que esto funciona para todo el dolor, pero en el caso de cirugía postoperatoria, la gran cirugía ortopédica, el postoperatorio, puede ser esta escala pudiera ser invertida. ¿Y qué tipos de manejo analgésico tenemos? Primero, la analgesia multimodal, en el cual no es más que la combinación de 2 fármacos, generalmente un AINE y un opioide, en los cuales disminuimos por concentración, se complementan, hacen sinergia, y estos
van a producir un mayor efecto analgésico y antiinflamatorio con menos efectos secundarios, tanto de los AINES como de los opioides. Y por lo tanto, tenemos una analgesia mucho más noble, con menos efectos secundarios y con mayor efecto sobre el dolor y la inflamación del paciente, y por lo tanto, un postoperatorio más cómodo para nuestro paciente, por lo menos dentro de las primeras 70 horas. ¿Ok? Como había mencionado, la multimodal o balanceada disminuye las dosis y los riesgos de cada uno de los analgésicos utilizados, generalmente es un AINE y un opioide, mejora la nocicepción, o sea, van a tener este efecto aditivo sinérgico, van a cortar esa sobreestimulación tanto central como periférica. Por lo tanto, van a sentir un mejor efecto y vamos a cortar ese camino del dolor agudo mal manejado a volverse crónico. Porque una vez que un dolor se volvió crónico es muy difícil de tratar. Y una de las maneras de cortar esa sobreestimulación es el manejo modal, utilizando los medicamentos correctos. La estimulación multimodal puede ser un COX-2, por ejemplo, y un opioide. Y aquí tenemos los efectos donde actúan los opioides y donde actúa la analgesia multimodal. Por lo tanto, si se dan cuenta, estamos actuando, si estamos metiendo un opioide y un COX-2, que el COX-2, como todos saben, tiene pocos efectos, tiene todos los beneficios de detener la cascada de inflamación y hiperalgesia, sin tener efecto gastrointestinal, cortamos el dolor a nivel periférico y con un opioide cortamos el dolor o la cascada del dolor a nivel central. Esos son los tres lugares donde se actúa. Y dentro de esta analgesia multimodal encontré estos esquemas del Instituto Nacional de la Nutrición, en el cual ellos recomiendan que se utilice oxicodona, ketorolaco, IV, como dosis inicial preoperatoria, con rescate cada 12 horas por 72 horas si hubiera necesidad. Y algo que recomiendan ellos es una inyección periarticular, en el caso de cirugía de cadera o cirugía de columna, con bupivacaína al 5%, morfina y ketorolaco intraarticular. También se recomienda en estos casos para dejarlo en un abordaje, una fractura o demás, dentro de la herida quirúrgica, y esto nos va a permitir que por lo menos tenga el paciente 8 a 12 horas de analgesia sin meter ningún otro analgésico. ¿Por qué en este caso la inyección periarticular o intralesional quirúrgica pudiera considerarse multimodal? Porque estamos utilizando dos tipos de analgesia combinada. Podemos meter la inyección periarticular y ketorolaco, por ejemplo, y tendríamos una analgesia multimodal, local. Y por lo tanto, esto podría disminuirlos y tener una analgesia mucho más cómoda para el paciente. Esto debe ser manejado IV dentro de las primeras 72 horas. Si vamos a manejar vía oral, lo más recomendable, según la literatura, es la combinación de tramadol y paracetamol dentro de las primeras 72 horas, indicándolo cada 8 a 12 horas. Si es un paciente adulto mayor, no van a indicar 37.5 gramos de tramadol. Pueden indicar 10-25, que es el 10-25. 10 miligramos de ketorolaco y 25 miligramos de tramadol cada 12 horas vía oral. ¿Por qué? Porque el adulto mayor no reacciona igual a los opioides y van a seguirse acumulando. Por lo tanto, tiene que ser una dosis más baja si no queremos efectos como náusea, vómito, mareo y vértigo, y esto le va a aumentar el riesgo de caídas. Por lo tanto, en adulto mayor es 10-25, 10 de ketorolaco y 25 miligramos de tramadol cada 12 horas por máximo 72 horas en el postoperatorio. El objetivo de todo esto es evitar la hipersensibilización periférica, el sobreestímulo periférico central y mantener un EVA máximo de 4, aún así sea una gran cirugía de cadera o una gran cirugía de columna. Simplemente con la inyección intralesional de bupivacaína
vamos a obtener estos beneficios, más si lo combinamos con un AINE periférico y B, vamos a tener un efecto fabuloso en estos pacientes. Y el paciente pasa una buena noche y ustedes como cirujanos también. ¿Qué es la analgesia? Es como si aplicáramos una vacuna para detener el sobreestímulo periférico y central antes de que suceda el estímulo de la cirugía. Por lo tanto, es necesario en este caso aplicar analgésico IV, de preferencia un COX-2 IV, 30 a 60 minutos antes de la incisión de piel, para que ya el analgésico esté empezando a actuar y toda esta cascada de inflamación, aumento de la permeabilidad, edema, sobresaturación de los receptores nociceptivos y receptores a nivel central, se corte o se vea disminuida o no haya ese sobreestímulo. Estamos aplicando una vacuna, por lo tanto, por eso se llama analgesia preventiva, ¿ok? Y esto es básicamente por los anestesiólogos. El dolor posoperatorio y se administra el medicamento antes de que se haga el corte de piel, ¿ok? Debe ser precoz, eficaz y mantenerse los días que sean necesarios. Generalmente se recomienda de 24 a 72 horas. De hecho, hay artículos que mencionan que con una sola dosis del medicamento correcto dentro de las primeras 24 horas o 2 dosis máxima, obtenemos esta analgesia preventiva, como vamos a ver aquí adelante. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta analgesia preventiva? Ya dijimos y sobredijimos, evitar el sobreestímulo central y periférico producido por la lesión quirúrgica, reducir la hiperactividad nociceptiva y evitar la amplificación del mensaje nociceptivo, es decir, estamos aplicando una vacuna antes de que sucedan los eventos y por lo tanto vamos a tener un mejor efecto analgésico y un uso menor de opioides, un uso menor de AINES. ¿Por qué? Porque ya estamos manejando el dolor y la inflamación antes de que se dé el estímulo quirúrgico. ¿Qué es lo recomendado? Parecopsid, específicamente Parecopsid. Hay dos esquemas. Dosis única preoperatoria, 30 a 60 minutos antes de la incisión, de 20 miligramos. Muy bien. Con un rescate a las 24 horas si se considera necesario. Esto depende del tamaño de cirugía, del tipo de cirugía. No le van a aplicar una dosis de 20 miligramos a una cirugía de columna, por ejemplo. Pero para las grandes cirugías de cadera, rodilla, columna y demás, se recomienda una dosis de 40 miligramos 30 a 60 minutos antes de la incisión. Obviamente, si comparamos los dos, va a tener más efectividad los 40 miligramos IV para quitar el dolor por 24 horas que la dosis de 20, pero eso depende del tipo de cirugía. Si es una cirugía pequeña, no hay necesidad de meterle 40 miligramos. Si es una cirugía de recambio protésico, obviamente sí. Entonces, esto tenemos que hacerlo antes de la incisión, 30 a 60 minutos. Otros esquemas que se recomiendan, si el paciente, por ejemplo, no puede fuera de Parecopsid, sería morfina 30 a 60 miligramos en infusión y manejado por el anestesiólogo o el alergólogo, más un AINE. Estamos atacando a nivel central los receptores de dolor y con el AINE atacaríamos los periféricos y el proceso inflamatorio. Eso tiene que ser IV. Según se menciona, lo mejor para estos casos sería el ketorolaco o, en su defecto, Parecopsid más pregabalina en los casos que sea manejo de cirugía neurológica, tipo columna, una hernia de disco, una instrumentación de columna en el cual vamos a tener manipulación de médula y raíces nerviosas. Lo más recomendable es usar un antineurítico, que en realidad esos antineuríticos como la gabapentina o pregabalina son anticonvulsivantes que tienen un efecto sobre la estimulación y el dolor de tipo neuropático. Entonces combinaríamos en este tipo de cirugías donde hay implicación neurológica Parecopsid IV y pregabalina. Obviamente la pregabalina es vía oral. Muy bien. Y tenemos que ya nos falló, que no hicimos ninguno de los dos tipos de analgesia previas, que no hicimos la preventiva ni tampoco la multimodal. ¿Qué hacemos? Tenemos que utilizar unos antihiperalgésicos, que específicamente es la ketamina más un AINE. Eso el manejo de la ketamina y el
AINE, como obviamente la ketamina es un anestésico, lo tiene que hacer alguien de anestesia y alguien que maneja dolor, un algólogo específicamente, pero eso es cuando ya se nos fue de las manos, que no iniciamos ni la preventiva ni la multimodal, tenemos ya el problema de inflamación y dolor postoperatorio grave. Entonces, ¿qué hace la ketamina? La ketamina lo que hace es que regresa a la normalidad los umbrales de dolor, tanto centrales como periféricos. Digamos que es un medicamento de rescate. Ahora, con respecto a los anestésicos locales en zona de abordaje quirúrgico, muy bien, está demostrado que su uso puede ayudar a un posoperatorio más cómodo del paciente, por lo menos en las primeras 8 a 12 horas posteriores a la cirugía, el paciente va a estar prácticamente sin dolor o con un EVA por debajo de 5 o 4 o menor. Una mejor movilización en el posoperatorio inmediato, rompe esta cadena de sobreestímulo, de nocicepción y la cadena de depresión, dolor, depresión. Es un círculo vicioso que se va a presentar en el paciente que tuvo dolor agudo y que se convierte en crónico. Y el uso de menor cantidad de analgésicos de opioides. ¿Por qué? Porque a nivel local no hay dolor y por lo tanto no tenemos tanta necesidad de utilizar AINES y de utilizar opioides o a dosis más baja. O podemos combinar esto con una analgesia multimodal. Y esto es una gran ventaja. El paciente pasa una buena noche en el postquirúrgico y ustedes como cirujanos una noche también tranquila. La analgesia preventiva local, voy a tomar el mismo esquema del Instituto Nacional de la Nutrición, pero pudiera aplicarse solamente la pura bupivacaína más un AINE por 24, un AINE IV, el que ustedes decidan, se recomienda ketorolaco, o un opioide, dependiendo del tipo de cirugía, edad del paciente. No le van a colocar un opioide a un abuelito de 90 años porque le van a provocar depresión respiratoria, una vejiga neurogénica, no. Por lo tanto, puede ser un AINE, un opioide más la inyección intraarticular o intralesional de bupivacaína, refiriendo como lesional al abordaje quirúrgico dentro de la herida quirúrgica. Si quiere colocar la de morfina o demás, ketorolaco, es a su elección, pero basta con que se coloque la bupivacaína intralesional más un AINE o un opioide, dependiendo del tipo de cirugía, intensidad del dolor esperado. Y esto es ya planificado. La analgesia preventiva está destinada a evitar la sobreestimulación. La analgesia protectiva es cuando ya se nos fue de las manos, ya tenemos el problema y por lo tanto tenemos que corregirlo. Y como quedamos, el efecto mayor se va a tener con los antihiperalgésicos, que el más conocido aquí en México o el que encontré es la ketamina. ¿Ok? Aquí está el efecto de la ketamina, restambrece el umbral del dolor y potencia el efecto de los analgésicos. Y la analgesia multimodal, que es la combinación de dos o más drogas para combinar los efectos de ambos y disminuir las dosis, aumentando el efecto analgésico con menos efectos secundarios. Y los ayudantes, que son los antidepresivos y los antineuríticos, están indicados básicamente para cirugía donde haya manejo de problema neurológico de raíces nerviosas y demás, y eso está demostrado. Muy bien. Entonces tenemos que evitar que un dolor agudo mal manejado se convierta en crónico. ¿Cómo es esto? Vuelvo a repetir, evitando que haya ese sobreestímulo periférico y central con cualquiera de las tres formas que ya se presentaron, o una analgesia multimodal, o una preventiva, o en su defecto, como mencionamos acá, una protectiva, o preventiva, o protectiva, o multimodal, para evitar que un dolor agudo, postoperatorio agudo, se convierta en un dolor crónico. Muy bien. Consecuencias de la no jerarquización en pacientes añosos. No es lo mismo tratar a un paciente de 30 años que un paciente de 80 años. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes van a tener ya una polifarmacia, van a tener problemas como la sarcopenia, la alteración articular, aumento de la sensibilidad del dolor
poca perfusión cerebral, problemas cardíacos, problemas respiratorios, inmunosupresión, todo lo relacionado con la poca movilidad relacionada con la sarcopenia y por el síndrome de caídas, muchas cosas que por lo tanto van a provocar que el paciente tenga una recuperación prolongada en cirugía ortopédica. El buen manejo de los analgésicos no esteroideos y de los opioides, vamos a tener un buen resultado y vamos a evitar que el paciente tenga una estadía en cama prolongada y con mucho dolor. Por lo tanto, el viejo se cocina aparte. Ya los habíamos mencionado, opiáceos, opiáceos y ayudantes. Y estas son las dosis de los medicamentos generalmente utilizados para manejo postoperatorio. Los más recomendados son paracetamol y ketorolaco. Y obviamente el parecopsib, que ya mencionamos. Pero si el paciente no soporta parecopsib, es alérgico a parecopsib, las mejores opciones son paracetamol y ketorolaco a las dosis que están mencionados acá. Cada 6 horas el paracetamol, 500 miligramos IV, y el ketorolaco, 30 miligramos IV cada 6 horas, para manejo preventivo. Y el resto de los medicamentos AINES. Y dentro de todos, el más noble, el más recomendado, es el que estoy marcando acá, que es el parecopsib. Si no, cualquiera de los otros puede cumplir la función del parecopsib, con la ventaja de que el parecopsib está demostrado que tiene el mejor efecto como preventivo para detener esta cascada del dolor. Y los opioides, que el que manejamos más frecuentemente nosotros es el tramadol, que es un opioide suave, por decirlo así, por vía oral, y la morfina, que esa tendría que manejarla o nosotros o el algólogo, o la nalbufina. Algo muy importante son los fármacos ayudantes. Si vamos a tener una cirugía de columna, es importante manejar un corticoide para evitar edema de las raíces nerviosas, de la médula manipulada. La gabapentina, obviamente, para lo mismo como un antineurítico. Y la ketamina, que ya comentamos que es para rescate, cuando ya se nos fue. Y algo muy importante, si el paciente tiene depresión y tiene datos de neuropatía, mielopatía o demás, la duloxetina resulta ser un medicamento bastante noble, porque aparte de que tratamos la depresión presente en el paciente, también funciona como antineurítico. El problema es que tarda 15 a 21 días en iniciar su efecto, pero atacamos con la duloxetina ambos problemas, tanto el problema de la raíz nerviosa como la depresión. Por eso son importantes los fármacos ayudantes. Y este campo es campo para el algólogo y el anestesiólogo. La analgesia peridural o el bloqueo neuroaxial. En este caso, se pueden utilizar analgésicos locales dejando el catéter o con bombas para que tenga el paciente de gran cirugía de cadera, por ejemplo, de gran cirugía de rodilla, que no puede manejarse opioides a grandes dosis o que no pueden manejarse cualquier otro analgésico. Las bombas de infusión peridural o de infusión como bloqueo neuroaxial van a funcionar perfectamente bien en estos pacientes, pero eso lo maneja el algólogo o el anestesiólogo. Hay diferentes modelos y manejos para este tipo de analgesia, y el otro es el bloqueo regional, que eso también lo maneja el anestesiólogo. Pero es importante marcar que o se colocan opioides cuando es manejo específico del dolor, o se coloca lidocaína, bupivacaína o ropivacaína cuando se desea aparte lograr un efecto analgésico. Pero si es únicamente en efecto efecto anestésico, es ropivacaína, lidocaína o demás. Pero si queremos solamente efecto analgésico, es buprenorfina, fentanil o morfina. Diferentes modelos y manejos, que eso lo hace el anestesiólogo. Y aquí es algo importante, ya casi termino la plática. Cuando es una gran cirugía y esperamos
un dolor posoperatorio grande, grave, no moderado, no leve, tenemos que invertir la pirámide de manejo del dolor. Empezando con ¿qué? Con lo más fuerte, en las primeras 24 a 72 horas, para cortar esa sobreestimulación central y periférica, que el paciente no haga un reconocimiento o una programación de dolor agudo a crónico por esta sobreestimulación y que tengamos que llegar al rescate con ketamina o con cualquier otro medicamento antihiperalgésico. Por lo tanto, las primeras 24 o 72 horas de la gran cirugía ortopédica, sea cadera, rodilla y demás, tenemos que invertir esta escala de manejo, empezando con lo más fuerte, que podrían ser opioides, analgesia multimodal, todas las tres opciones que ya les comenté, y dependiendo de cómo vaya evolucionando, vamos descendiendo en la escala de analgésicos. Por lo tanto, a una recomendación que hacen en este artículo que menciona en la esquina, es que se tiene que invertir en gran cirugía ortopédica en la escala de manejo de dolor. Por lo tanto, como conclusiones, tenemos que seleccionar el fármaco y la vía apropiada de acuerdo al tipo de paciente, cirugía, tamaño, daño de los tejidos considerado, ¿sí? Evolución y dolor esperado, una titulación adecuada del fármaco, las dosis correctas en el tiempo correcto en el paciente correcto, anticipar y prevenir los efectos secundarios, sobre todo si es un paciente adulto mayor con polifarmacia y patología agregada, usar los fármacos ayudantes, sean corticoides, antineuríticos, anticonvulsivantes o antidepresivos, dependiendo cuando estén indicados, y ver la respuesta del paciente al manejo que le estamos dando de acuerdo a la valoración del dolor utilizada. Muchísimas gracias. Agradecemos a ambos ponentes por sus excelentes pláticas. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y vamos a empezar con una pregunta del doctor Jorge Negrete Corona. ¿Cómo tratar el dolor en el adolescente posoperado de ortopedia? ¿Tiene algo en especial? Me imagino que cualquiera de los dos puede comentar algo. Si quiere empezar, doctora, yo complemento, por favor. Sí, claro, es muy importante recordar los grupos etarios, sobre todo en los pacientes pediátricos que entran en el rubro de pacientes pediátricos, los adolescentes, hasta 18 años. Depende del tipo de cirugía, como antes lo comentaba el doctor, los tratamientos van encaminados precisamente a anular ese tipo de transmisión, transducción, modulación y percepción del dolor. Existen 4 fases que nosotros debemos de tener bien visualizados para hacer el tratamiento. Percepción, transmisión, transducción. Regularmente, que es a lo que nosotros
encaminamos nuestro tratamiento de dolor es a la transducción, que es cuando administramos el tipo de bloqueos, el tipo de incisión que nosotros realizamos quirúrgicas, ¿verdad? Para que no exista esa transformación eléctrica dentro de la percepción dolorosa, ya sea mecánica, ya sea térmica, y exista un bloqueo al respecto. Bien. Si es a nivel local, como ya antes lo comentó el doctor, es importante recordar esas alteraciones neuroquímicas que suceden cuando se presenta el dolor. Y esto va a depender de diferentes componentes, principalmente neurotransmisores excitatorios, neurotransmisores inhibitorios y neuropéptidos. A nivel periférico, principalmente, está la participación de sustancias activadoras como el potasio, bradicininas, histaminas, serotoninas, como ya se mencionaron antes. Y bueno, también aquí recordar que son liberadas por plaquetas y bien son sensibilizadoras como las prostaglandinas. Es aquí donde actúan nuestros fármacos analgésicos no esteroideos. Y bien, al respecto de la inhibición en el aspecto de la modulación a nivel central, entonces es aquí donde nosotros vamos a atacar ese aspecto central con la administración de opioides, y esto es para que la percepción que tenga el paciente al respecto de la lesión que vamos a ocasionar sea menor. Esto quiere decir que es un conjunto de fármacos a la vez, efectivamente, bien mencionado por el doctor, esa analgesia multimodal. Depende, el paciente ha tenido antes medicamentos, qué tipo de medicamentos ha tenido, qué se ha administrado para seguir un control del dolor durante la cirugía y en el posoperatorio. Es a lo que se llama una conjunto de fármacos utilizados, o sea, una analgesia multimodal perioperatorio. ¿Qué tipo de cirugías? Es muy importante saber de qué tipo de cirugías vamos a hablar. El dolor va a ser solo nociceptivo, es un quiste, es una fractura, en dónde es la fractura, qué tipo de cirugía va a ocasionar, tiene lesión de raíz nerviosa, va a ocasionar un dolor neuropático. Si yo sé que va a ocasionar un dolor neuropático o ya lo tiene, entonces tengo que atacar ese tipo de dolor con fármacos, ya sea neuromoduladores, si antes ha usted tratado al paciente, y durante el trance anestésico administrar fármacos para inhibir ese dolor. La pregunta sí me gustaría que me la hiciera dirigida directamente a qué grupo etario, adolescente, y los fármacos y las dosis, supongo yo, el intervalo en el que va a utilizar los fármacos también. Se entiende que si es un adolescente, supongo no tiene comorbilidades, es un paciente sano, y entonces aquí la farmacología de lo que vayamos a utilizar no tiene mayor alteración. Entonces es un paciente que utiliza alguna droga, adolescentes en la actualidad ya utilizan drogas, entonces necesitamos ver eso. Es un paciente que antes ha percibido dolor, durante cuánto tiempo. Efectivamente podremos utilizar unas perfusiones de ketamina o dilidocaína intravenosa, y esto es, recuerden, para modular el NMDA. Entonces, el paciente ha tenido dolor antes, ha sido tratado. ¿Dónde es el sitio de dolor? El paciente tiene su dolor leve, moderado, severo, y dependiendo de ello es el tipo de fármacos que se utilizarán. Bueno, en forma general, si se me permite hablar, en un paciente adolescente, yo tomaría con mucho cuidado el manejo de opioides. No se le tiene que tener miedo, pero como menciona la doctora, si ha tenido el antecedente de abuso de drogas o demás, solamente manejaría dos AINES como multimodal, paracetamol y parecopsid, por ejemplo, o le haría una analgesia preventiva con parecopsid preoperatorio para el manejo dentro de las 24 72 horas, y evitaría en lo posible evitar opioides, a menos que sea absolutamente
necesario, ni los opioides suaves, por aquello de que son más sensibles a las adicciones o puede tener un antecedente o un historial. Y le recomendaría también la colocación de bupivacaína o cualquier otro intralesional para evitar un dolor. No sé si esto conteste su pregunta, doctor Negrete, pero yo evitaría al máximo el manejo de opioides. Perfecto, seguimos con la pregunta. Esta sí va dirigida a la doctora Silva. Doctora, si nos pudiera comentar del síndrome regional complejo posquirúrgico. Como antes lo mencioné, este puede evitarse precisamente administrando una analgesia multimodal, una analgesia perioperatoria. Este, existen fármacos que nos ayudan a modular. Recuerden que si la lesión ocasiona un dolor persistente, seguramente nos va a llevar a dolor neuropático o a un síndrome complejo. Entonces, tenemos ya la gama de fármacos que utilizamos, vamos desde la escalera de la 1 a 3, ya tenemos opioides, bueno, entonces aquí es donde recordar que existen principales neurotransmisores como son los aminoácidos, como son el glutamato, el aspartato, y los cuales se van a mediar a través de transmisión y de conexiones. Y si estas alteraciones a nivel de la conexión son alteradas, bueno, entonces es aquí donde realmente existe una excitabilidad somatosensorial y entonces es aquí donde nos ayuda la ketamina, es aquí donde nos ayuda la lidocaína en perfusión. La perfusión de ketamina no es tan difícil, efectivamente es un fármaco que regularmente nosotros utilizamos, se utiliza en algología, pero las dosis son tan bajas porque recuerden que estamos tratando de modular el dolor. No son dosis anestésicas, son las dosis demasiado bajas, quizá una dosis de impregnación de 400 a 500 microgramos por kilogramo de peso por dosis, con una dosis de mantenimiento de 3 microgramos por kilogramo minuto, e igual podemos administrar, desensibilizar a ese paciente con administración de lidocaína en perfusión. La lidocaína en perfusión ya ha tenido un uso de hace varios años, ¿verdad? Y se utiliza a una dosis de 15 a 25 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Es una dosis realmente baja. Este fármaco, como ya lo mencionó el doctor, modula importantemente el dolor. Es aquí donde nos ayudan esta gama de fármacos, otros fármacos. Bueno, también es importante que hagamos mención al respecto de los gabapentinoides. Los gabapentinoides son de gran utilidad. Si su paciente, si usted per se piensa que va a tener un paciente con dolor crónico, puede medicar al paciente 1 o 2 días antes de la cirugía, si en dado caso es un paciente que no ha sido de una urgencia y que tiene esa posibilidad, e incluso se menciona que hasta 24 horas antes la administración de los gabapentinoides, precisamente por vía oral. ¿Para qué sirven este tipo de fármacos? Precisamente para disminuir hasta un 30% la administración de opioides, en este caso, porque recuerde que ya la transmisión del dolor es a nivel central. Perfecto, muchas gracias. Seguimos. El doctor José Luis Beltrán Dávalos pregunta, ¿por qué se da la paradoja de que el paciente se opera por dolor y, como dice el doctor Fuentes, ocasionamos otro dolor? ¿Por qué tolera el dolor posoperatorio el paciente y el primario no? Pues mire, doctor, como ya había mencionado, es una paradoja como tal, porque nosotros resolvemos provocando una enfermedad que es aceptada, medida, programada, considerada con riesgos, beneficios y demás para corregir un problema preexistente. Si usted tiene una fractura de cadera, no hay otra manera más que hacer una cirugía para corregir corregir el implante, la prótesis, lo que corresponda. Es necesario hacer una lesión para corregir otra lesión. En los casos de cirugía ortopédica, en muchas ocasiones no tenemos otra forma de hacerlo. Una hernia de disco no se va a resolver por sí misma, por lo tanto tenemos que resolver una lesión preexistente con otra lesión provocada por nuestras manos, que es una lesión controlada, planificada, aceptada por el paciente, consensuada y explicados los riesgos y beneficios como tal.
resolvemos una lesión provocando otra. ¿Por qué razón? Porque simplemente puede ser que la causa de dolor sea tan grave como es una hernia de disco o un cáncer, que el paciente acepta la cirugía. O dos, para recuperar la función en cualquiera de los procedimientos indicados en fracturas, sea de cadera, rodilla, tibia o demás. ¿Por qué? Porque es más importante recuperar la función o recuperar la función normal de la columna, evitar el dolor, que el propio riesgo y dolor provocado por la cirugía, porque en muchas ocasiones no tenemos otra manera de resolver este problema, sino que resolver el problema de una lesión provocando otra lesión, y es lo que hacemos, somos cirujanos, no tenemos otro camino. Muy bien, Perfecto. solamente voy a agregar 2 puntos principales. En México ya tenemos un programa que se llama Pain Out. Ese tipo de programas ya tienen específico estudiados, son estudios en varios países, en México también se realizó, y está un rubro de tratamientos para control del dolor. Esto está basado en estudios multicéntricos y me parece muy importante porque es aquí donde vamos a unificar criterios, en donde los criterios están dirigidos, están con dosis correspondientes, las dosis efectivas que han tenido los cirujanos al respecto del control del dolor, con el intervalo adecuado, los fármacos, porque ya sabemos y ya está estratificado, dependiendo del tipo de cirugía, qué posible dolor pueda tener. Si bien nuestro paciente ya ha tenido una lesión y ha presentado dolor, recuerden también que ya existen programas de recuperación rápida después de la cirugía, que son el grupo ERAS, y ellos también estratifican tratamiento de dolor según el sitio de lesión. Bien, ¿a qué voy? Si bien nuestro paciente ha tenido una lesión, supongo yo que ya hemos tratado el dolor previo a la cirugía. Si el dolor ya se ha presentado, entonces yo tengo que estratificarlo y darle un valor dentro de la escalera análoga de la OMS. Si yo ya lo hice y ya he estado bajo un tratamiento y resulta que estoy tratando un dolor moderado cuando realmente es un dolor severo, entonces tengo que brincar esa escalera y tratarlo de acuerdo a la percepción del dolor de ese paciente, que seguramente ya debe estar modulada por los fármacos que ya se han administrado. Es curioso. El dolor puede ser preventivo, como ya lo mencionó el doctor, tiene que ser multimodal cuando es un dolor moderado o severo, y dándole un adecuado tratamiento dependiendo del lugar que usted quiera bloquear, ya sea la transmisión, transducción o modulación, para modular la percepción. Entonces es el tipo de fármacos que va a utilizar. Y bien, también es importante que sepamos que es una respuesta multifuncional, es multidinámica. El tratamiento va dirigido a la respuesta que ha tenido el paciente ante el dolor. No son esquemas establecidos, sino que tienen que ser dirigidos a cuál ha sido la respuesta del paciente. Y esto depende de la edad, de las comorbilidades, de las alteraciones, etcétera. Muchas gracias. Y Gracias. para completar, un comentario más. No es que seamos homeopatía que vamos a curar el mal con el mismo mal, sino que simplemente la cirugía es una lesión programada, ya con riesgo calculado, para controlar un problema específico de lesión, sea dolor, una fractura, lo que sea. Por lo tanto, es un riesgo calculado, y si nosotros estamos provocando la lesión, tenemos también el deber de controlar el dolor provocado por la lesión que nosotros mismos hicimos al corregir la lesión del paciente, o sea, la cirugía como tal. Gracias. Gracias. Siguen llegando muchas preguntas todavía. El doctor Salvador García Tapia nos pregunta, ¿qué tan recomendable es dejar catéter epidural postquirúrgico en la artroplastía de rodilla para control del dolor? Doctora, ¿o contesto? Ok. Bueno, Sí. como ya mencionaba, dentro de los programas que mencionaba, existe ya tratamientos. No se menciona respecto del dejar un catéter para el control del dolor en artropatía total de rodilla. Pero si el paciente lo necesita,
se tiene que dejar. Esto es, siempre y cuando nuestro paciente tenga adecuada funcionabilidad en la coagulación. Es muy importante porque nuestros pacientes son pacientes adultos que regularmente tienen alguna comorbilidad que necesitan utilizar anticoagulantes. Entonces, esto es muy importante porque entonces aquí tendremos que llevar un programa importante de seguimiento de esa coagulación. Lo ideal es si yo administro un bloqueo neuraxial de tipo central y coloco un catéter y coloco un fármaco anestésico local sin un adyuvante a nivel peridural o sucaronideo, como el anestesiólogo lo haya querido, y no previne ese adyuvante y quizá voy a esperar ese tiempo de anestésico local, dependiendo de lo que haya sido, si es un anestésico local de corta duración o de larga duración, que regularmente observo y en la mayoría de los programas de control del dolor utilizan bupivacaína, pero también puedo utilizar ropivacaína, también es muy buena, con menos bloqueo motor, que es también lo que ayuda un poco para el tipo de pacientes que nosotros manejamos en este caso. Pero bien, si no se administró un fármaco adyuvante, ¿qué puede ser? Puede ser morfina, puede ser buprenorfina, puede ser, no sé, bupivacaína con lidocaína y una perfusión persistente de anestésico local. Se puede utilizar, se puede dejar el catéter. Hay que utilizarlo si ya se utilizó antes el catéter peridural. Si no, tan solo con una sola dosis de estos fármacos, sobre todo morfina, es suficiente para control del dolor agudo posoperatorio. Algo muy importante, no confundir la administración de anestésico local por vía peridural o periférica, con bloqueando el neuroeje, o hacer la perfusión de anestésicos local por vía intravenosa. Su acción es completamente diferente. Una es para anular la transmisión de la conducción nerviosa, la electricidad, la transformación de la electricidad a través de la nocicepción, y otra es la modulación central. Son completamente diferentes, ¿sí? Actúan sobre diferente percepción, fases del dolor. Bueno, para completar, doctora, de lo que encontré en la revisión bibliográfica que hice, está recomendado el bloqueo neuroaxial para casos de dolor grave, como podría ser el dolor de parto, la cirugía de cadera y la cirugía de rodilla. En este caso, utilizando ropivacaína o bupivacaína para control de dolor, no tanto como no lidocaína, cualquier otra cosa, sino que control de dolor. No sé si usted esté de acuerdo, doctora, con esta concepción, que para control de dolor de cirugía de cadera, cirugía de rodilla y dolor de parto, el bloqueo neuroaxial o analgesia neuroaxial en el neuroeje. Sí, a lo que yo me refiero a este tipo de tipo de anestesia es la anestesia neuroaxial de tipo central o periférica. La periférica son los bloqueos nerviosos que últimamente, como ustedes bien saben, ya se utiliza ultrasonido, ¿no? Y esos son más dirigidos. Y el bloqueo neuroaxial de tipo central, efectivamente, sí, es una forma de administrar un tipo de anestesia, pero aquí estamos hablando de analgesia. Si yo ya he manipulado el neuroeje con un catéter, administro lidocaína o administro ropivacaína o bupivacaína, lo que ustedes quieran, y le anexo lo que ustedes quieran, aquí estoy inhibiendo, ¿sí?, la transducción. Es diferente, no puedo administrar solamente lidocaína por vía intravenosa para hacer modulación, ¿sí?, que es completamente diferente. Los fármacos que se utilizan para el bloqueo de conducción nerviosa efectivamente son los anestésicos locales del tipo amidas, como ya los mencionó, cualquiera.
y esto va a depender el tiempo en que yo requiera que ese paciente esté bloqueado del neuroeje. Si yo quiero una perfusión de lidocaína, esta perfusión incluso la puedo hacer 2 días antes. Yo pongo un bloqueo, hago la perfusión de lidocaína, hago una amputación y entonces puedo prevenir el síndrome de miembro fantasma. Continúo con la perfusión durante el transanestésico a dosis anestésicas, que es completamente diferente. La perfusión de fármacos es diferente, dosis anestésicas que dosis analgésicas. Las dosis analgésicas son mínimas. Estoy hablando de 25 microgramos por kilogramo por minuto, cuando las dosis, por ejemplo, anestésicas de la lidocaína son de 7 a 10 miligramos por kilogramo de peso en una sola dosis. Solo hablando de lidocaína, bueno, ya si utilizamos otros fármacos de larga duración, el tiempo de administración es diferente. Bueno, Muy bien, hay que apurarnos un poquito porque tengo todavía muchas preguntas. ¿Cuál es Ok. la relación de sangrado transquirúrgico y la administración previa de AINES en los pacientes? ¿Qué manejo le dejan? Por el doctor Mario García Balboa. La relación de sangrado transquirúrgico y administración previa de AINES en los pacientes. ¿Y qué manejo le... Administración previa de AINES. Ujú, así es. si quiere empiezo yo, doctora. Se Ok. recomienda, como ustedes todos saben, que se suspenda la administración de AINES 7 a 10 días antes por las alteraciones en la coagulación como tal. Pero si estamos hablando de analgesia preventiva, vamos a utilizar Parecoxib, es absolutamente necesario, pero sí se tiene que suspender 7 a 10 días antes. Cualquier, sobre todo diclofenaco o ASA, para evitar sangrado excesivo. Pero en la preventiva o en la multimodal sí se tiene que utilizar. Vamos a colocar Parecoxib 1 hora antes de la cirugía, no tiene por qué haber mayor problema, a menos que el paciente tenga una discrasia sanguínea o alguna alteración de la coagulación que nos indique que no haya que utilizar analgésicos. Pero sí, obviamente ya está más que descrito que se tiene que suspender la indicación de AINES 7 a 10 días antes de la cirugía, de un procedimiento mayor. Doctora. Bueno, solo para continuar el comentario, todos los pacientes que van a entrar a quirófano necesitan tiempos de coagulación, tiempos de sangrado y fibrinógeno. Es muy importante. Recuerden que en ocasiones, efectivamente, los pacientes sangran un poco. Depende qué hematocrito tenga nuestro paciente, cuánto esperamos de esa cirugía. Nosotros ya esperamos un sangrado estimado, ¿verdad? Sabemos ciertas cirugías sangran por el sitio en donde se realiza, pero también nosotros anestesiólogos sabemos que tenemos algunas medidas para prevención de una desestabilidad hemodinámica, hablando de desestabilidad. Supongo yo que ese paciente del que usted menciona es un paciente que antes le administró algún AINE, quizá un día, un par de días, porque quizá no se había hecho el diagnóstico, no lo sé. Y lo tiene que operar, y si lo tiene que operar para mejorar la funcionabilidad de nuestro paciente, lo tendrá que hacer independientemente de que exista algún problema sanguíneo, que no se alteran en tan poco tiempo. Si no tiene el paciente algún problema de discrasia sanguínea, como comentaba el doctor, o alteraciones en la coagulación. Si nuestro paciente, vuelvo a repetir, ha tenido un sangrado máximo que repercute hemodinámicamente, entonces es aquí donde el anestesiólogo se tiene que poner a trabajar. Y en un momento dado, si no quisiera manejar 7 o 10 días antes AINES, está la opción de los opioides suaves para manejo del dolor peroperatorio o perioperatorio, que podría ser una opción sin afectar la coagulación sanguínea. Tramadol específicamente. Ok, bueno, una pregunta a la doctora Delia del Carmen Ruiz. Excelente la plática de la doctora Silva. ¿En qué momento debemos interconsultar al algólogo? ¿En qué momento? Doctora, es una muy buena pregunta.
Cuando sepamos que no somos capaces de controlar ese dolor. Ese es el momento en que nosotros debemos pedir auxilio de un especialista en dolor. Esto es, existen algunas patologías quirúrgicas que tienen un tiempo antes de evolución, antes de entrar, hablemos como es por quirúrgico la sesión, antes de entrar a quirófano, sabemos que por el tipo de cirugía quizá vaya a tener alguna alteración y puede tener un dolor severo, que usted no lo puede controlar. Ese es el momento en que puede interconsultar a un algólogo. Ya en la mayoría de los hospitales, no en todos, desafortunadamente, existe un equipo que se dedica al tratamiento del dolor agudo. Desafortunadamente no ha podido llegar esas clínicas de tratamiento de dolor agudo en nuestro país, en otros países sí, pero tenemos una gran influencia y entonces estamos tratando de salir a controlar el dolor, a tratar de que nuestro personal en anestesiología se involucre más con el dolor. No es fácil tratar el dolor, como el doctor Fuentes ya lo mencionó antes, pero sí tener ciertas pautas y tener ciertos esquemas, doctora. En el hospital debemos de tener ciertos esquemas, debemos por lo menos de saber un poco de incidencia del dolor que nosotros, en los pacientes que nosotros manejamos, en el lugar que nosotros manejamos, en la región que nosotros manejamos en los pacientes y saber cuál es el tratamiento que a usted le ha funcionado. Aquí podemos decir muchos porque existe una gran gama y habrá algunas otras pláticas en donde continuemos hablando más específicamente de ciertos fármacos. Pero si usted ha tenido una muy buena respuesta con ciertos AINES y ciertos opioides débiles o ciertos opioides fuertes, debe utilizarlo. Lo importante, recuerde, como ya mencionó el doctor, es tratar de que nuestro paciente no llegue a una escalera 2. Pero si usted sabe que lo que puede suceder, entonces es aquí donde debemos interconsultarlo. ¿Algún comentario, doctor Fuente? Bueno, le seguimos con las preguntas. En mi experiencia, el uso de crioterapia en el posoperatorio inmediato baja considerablemente la dosis de analgésicos. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a su uso? El doctor Rosales Nogueira. Crioterapia. La única experiencia que tengo en el manejo de crioterapia es en el manejo de tumores. No podría comentar más porque no es un campo que no manejo. Lo único que he manejado es en la resección de tumores y colocación de prótesis tumorales, pero nada más. No podría comentar más. No sé si la doctora Silva tenga alguna experiencia en crioterapia para No, manejo de... no, yo especialmente no tengo experiencia en crioterapia. Sí, entonces no voy a hablar de algo que no sé. Perfecto. Va otra pregunta. ¿Qué tan válido es manejar la escalera analgésica de la OMS diseñada para dolor oncológico como referente para tomar decisiones en dolor agudo posquirúrgico? ¿O cuál otro referente sugieren? No, la escala de la OMS está bien y lo único que yo sugeriría fue lo que comenté al final, que en estos casos se tiene que invertir la escala de manejo de dolor, empezando a manejar de dolor fuerte, pero manejo oncológico del dolor es un capítulo aparte como tal, no es lo que se debe, lo que estamos manejando en esta conferencia, pero lo que yo recomendaría sí, se utiliza la de la OMS, es un buen parámetro, o en su defecto lo que presenté, utilizar la escala invertida, empezando con el manejo fuerte con opioides. Doctora Silva, no sé qué tenga usted que comentar. La escala analgésica de la OMS precisamente se empezó a utilizar en este tipo de pacientes oncológicos. Y bueno, ya fue traspolada a otro tipo de dolores. Ok, una pregunta del doctor Roberto Hernández Rodríguez. Ya vamos a terminar, doctores, para que no se me cansen. ¿Existe una evidencia objetiva de la intensidad de dolor directamente relacionada con la cirugía o con estrecha y directa relación con el cirujano? Como tal, no, pero se considera en la revisión bibliográfica que realicé que el tipo de cirugía ortopédica va a influir por el manejo y lesión de los tejidos. Entre más grande la cirugía y específicamente cirugía de cadera, cirugía de rodilla y cirugía de columna y en último lugar la cirugía de hombro, son las cirugías que están catalogadas como más por el manejo de los tejidos y el tipo de abordaje,
la lesión provocada a los tejidos blandos como las más dolorosas, sobre todo la de cadera. Y por lo tanto, la experiencia, dependiendo del cirujano, pues obviamente es el manejo de los tejidos, pero no hay una referencia como tal, sino que simplemente mencionan que ese tipo de cirugías cadera, rodilla y columna, hombro, son las más frecuentes con respecto a dolor grave a moderado, ¿sí? Y están dentro fuerte de las primeras 72 horas como consideradas de alta incidencia de dolor grave a moderado a grave. Okay. ¿Qué opinan los expositores acerca del rol de la rehabilitación en la prevención del dolor y del síndrome regional? El doctor Ubaldo Ayala Gamboa. Es básico. En realidad, la mitad de los casos del padecimiento que está mencionando funcionan con neuromoduladores y con fisioterapia. Obviamente que sí es un tratamiento efectivo, no todo es analgésico, no todo es medicamento. ¿Ok? Nada más. Ok. El doctor Alejandro Cuevas Sandoval pregunta para ambos, experiencia de manejo de dolor en pacientes con favismo. ¿Ok? Favismo. Así dice Favismo. la pregunta. Favismo. Desconozco, no sé si sepa la doctora, pero no, desconozco el término. Ok. Ok, bueno, listo. Bueno, pues agradecemos a ambos ponentes sus pláticas y sus excelentes respuestas. Les agradecemos. También agradecemos a todos porque siguen con nosotros viendo la sesión. Y bueno, seguimos en el Colegio de Ortopedia promoviendo la educación continua. Muy buenas noches a todos y hasta luego. Gracias.